nuestro amigo Daniel Marmolejo, a quien le mando un abrazo. ¿Cómo estás, Dani? Querido Vicente, Toño, Rafa, todo el equipo de Sin Censura, muy bien, Vicente, un poco desvelado porque tuvimos la oportunidad de hacer una visita a las instalaciones de la cooperativa La Cruz Azul en la parte administrativa, que es donde se encuentra, digamos, el núcleo operativo financiero de la cooperativa. En Gran Sur, en el sur de la Ciudad de México, querido Vicente, y pues fue un momento emotivo debido a que llegó una noticia que sorprendió gratamente a los socios cooperativistas, que fue pues obviamente de manera muy significativa para ellos, que un juez les retira las medidas cautelares con las cuales los socios cooperativistas habían sido suspendidos de sus funciones durante pues un periodo largo. Entonces esta situación en la que se encontraban ellos en una suspensión a través de artimañas de quien ahora es prófugo de la justicia, Guillermo El Billy Álvarez, había provocado que más de 50 socios estuvieran suspendidos. Esta suspensión generó una cefalía dentro de la cooperativa, intencionada por el Billy, con la finalidad de él tener el control. Es una situación bastante interesante lo que ocurre hoy, porque al tumbar las medidas cautelares se restablece el orden dentro de la cooperativa, con obviamente la actividad que retoman a partir de hoy los consejos de vigilancia y de administración. Dicho de otra forma, la salida de Billy Álvarez requería todavía de acciones judiciales, que son las que acaban de suceder. Hay un video por allí donde se muestra el momento en el que los cooperativistas reciben la noticia, y es un júbilo porque ahora ellos ya son dueños de su destino como una empresa cooperativa, querido Vicente. ¿Qué te parece si vemos precisamente algunas de estas imágenes de los cooperativistas de Cruz Azul? Sí. Échalas, mi querida Ceci, para verlas y escucharlas. Bueno, y esa algarabía a la que se refería Daniel Marmolejo queda evidente en este video. Creo que tenemos otro, Ceci, adelante. Mario, ¿qué fue lo que acabas de comentar? El licenciado Rafael Ansúrez nos acaba de confirmar que las medidas cautelares han sido derribadas y el dictamen es que Cruz Azul tiene consejos legalmente establecidos. ¡Que viva la Cruz Azul! ¡Que viva! Pues en la medida también en que sean arrestados, los personajes señalados por los desfalcos y por todos los movimientos irregulares, mi querido Daniel, también deberá de darse una operación cicatriz para que avance la Cruz Azul. Fíjate, querido Vicente, que es muy importante lo que señalas, porque hasta el momento existen 5 prófugos de la justicia. Dentro de ellos está, desde luego, Guillermo
Álvarez Cuevas, el Billy, y junto con él pues está su cuñado Víctor Garcés. No sabemos si al momento ellos se encuentren en México o fuera de México. Esta es una situación, digamos, compleja de saber, debido a que son personajes que han operado con muchos recursos económicos. Y también hay un abogado que ocupaba el cargo de presidente de un colegio de abogados, que aunque en México la colegiación de los abogados no es una obligación, este abogado se mantenía con una posición de un manejo supuestamente de virtudes, dentro de las cuales estaba la ética, pero era puro disfraz, era un biombo, porque en realidad estamos hablando de personajes sumamente corruptos que aún presidían un órgano colegiado o un colegio de abogados como este, que además utilizan la palabra ilustre, y que terminó siendo un codepredador al lado de Billy Álvarez. Esto es muy fuerte, Vicente, porque desprestigia totalmente el sentido de lo que tendría un ilustre colegio de abogados. Hay cosas muy interesantes también que se descubrió a partir de que los cooperativistas pudieron tomar el control de la empresa. Uno de estos factores es de que el secretario particular de El Billy fue encontrado con 500,000 pesos en efectivo y con cajas de documentos que estaría a punto de destruir, de triturar. También hay que señalar que algunas computadoras fueron sustraídas. Se sustrajo también de la cooperativa los tokens, que son estos accesorios con los cuales se pueden realizar operaciones de transferencia por parte de una empleada de la cooperativa, del área administrativo. También hay que señalar todavía cosas más críticas, además de que todo esto es escandaloso, Vicente. Se encontró en las oficinas de Billy, hijo, esto es bien fuerte decirlo, pero pues es la verdad, y ahí están los cooperativistas para sostenerlo, un arsenal pornográfico. Ándale. ¿Sí? Como si esto no fuese suficiente, pues también se encontró un plan estratégico para la destrucción de los diferentes socios de la cooperativa, pero esto es por parte del que ahora es pues esta figura como la de testigo protegido o testigo colaborador, que es el hermano del Billy, Alfredo Álvarez. Él tenía ya un plan maquiavélico para destruir a cada uno de los cooperativistas. ¿Cuál sería la lógica de este plan? La sustitución de cada uno de los personajes activos hasta antes de ser suspendidos, los cuales han llevado trayectorias de más de 3 décadas, 4 décadas de trabajo dentro de la cooperativa, por la sustitución de otros personajes que no tendrían la misma calidad moral, los mismos principios e incluso la misma experiencia técnica, operativa, productiva y el mismo amor por la cooperativa. Con estas sustituciones estaríamos considerando un plan macabro para la destrucción final de esta empresa, llevarla literalmente a estrellarse por una serie de incapacidades e inconsistencias y finalmente repartirse dentro de esa destrucción corporativa lo que quedara. Es decir, que el Billy y sus secuaces no tendrían amor realmente por este modelo de economía social y solidaria. Hubo una pequeña manifestación por alguno de los personajes vinculados con este sujeto que pues estarían ahora sumamente molestos porque eran quizás parte de las promesas del Billy transferirles a ellos responsabilidades. Pero esto finalmente lo pueden explicar mejor los cooperativistas, es algo de lo que pudimos apreciar. La pornografía y todas estas cosas no solamente estaban en la oficina de Billy, también estaban en la oficina del secretario particular, que fue el que se encontró con este dinero en efectivo, y al mismo tiempo, bueno, pues queda muy desvanecida la calidad moral de los personajes.
¿Dónde están? No lo sabemos. No sabemos si se pudieran emitir fichas rojas de Interpol. Por ahí un medio publicó, un medio deportivo, si no me equivoco, se llama Record, que el Billy no pisaría la cárcel y que el Billy estaría logrando un acuerdo económico con el gobierno de la Cuarta Transformación, a cambio de no pisar la cooperativa nunca más, pero tampoco pisar la cárcel. Esto genera controversia, y te voy a decir por qué, Vicente. Primeramente porque la realidad es que de ser esa nota o tener valor, estaríamos hablando de una complicidad del gobierno de la 4T con un supuesto o presunto criminal. Y esta situación, hoy el presidente la desmintió porque dijo que no o no existen pactos de impunidad. Habló de delincuentes de cuello blanco, también habló de lo que es un debido proceso, habló de temas de denuncias, en otros casos paralelos. Pero esto desmentiría que el secretario de Hacienda o el fiscal de la Nación o algún juez estarían en condición de pactar con el Billy. Pareciera también que es una estrategia de cortina de humo o una intención para llamar la atención de las autoridades y ver si existe o no la forma de negociar. La realidad es que por el tipo de delitos no hay manera. Pero si todavía esto quedaba, digamos, en el suspenso, la historia exitosamente concluye para los cooperativistas con esta decisión del juez de suspender definitivamente estas medidas cautelares en contra de los socios que ahora ocupan la operación administrativa, la operación financiera a través de los órganos de vigilancia y de administración. También ellos lanzaron un llamado a la fraternidad. Creo que también esto es importante de decir, porque si después de todo esto a hecatombe corporativa, de personajes que realmente eran intocables, pudiese limitarse o reducirse el drama, ellos se mostraron en condición de dialogar con las diferentes empresas cementeras del país y con las empresas paralelas que también tienen. Llama la atención el tema del fútbol. Durante los últimos días hubo una manta o una lona impresa en donde el equipo manifestaba su apoyo al Billy. Eso es un error, es como si, no sé, algún grupo manifestara su apoyo a El Chapo, ¿no? Resulta una contradicción, porque además es un prófugo de la justicia. Hay que entender, Vicente, que es difícil también para los futbolistas, como para muchos cooperativistas, quitarse el hálito de paternidad destructora de este personaje. Pero la realidad es de que también el control del equipo lo estaría asumiendo literalmente ya la cooperativa, en virtud de que son los dueños del equipo. Pues vamos a estar al pendiente de este caso de Cruz Azul, mi querido Daniel Marmolejo. Ese es el compromiso. Oye, y déjame preguntarte tu opinión sobre varios temas. El descaro de Felipe Adelante. Calderón ya raya en lo enfermo, ¿eh? El descaro de Felipe Calderón con el aval y con el apoyo de comunicadores como Ciro Gómez Leiva para decir gobierno y muy machito, dando declaraciones luego de la portada y de el reportaje de la revista Proceso. Me parece que lo pinta de cuerpo entero, ¿eh? Bueno, creo que se nos ha ido Daniel Marmolejo. Vamos a ver si logramos reconectar con él para hablar de estos temas que son importantísimos, sobre todo porque son del día. Estas declaraciones de Felipe Calderón, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Y bueno, pues estábamos conversando con nuestro colega y amigo Daniel Marmolejo, productor y director de Guerra Híbrida. 3 capítulos que les pido vean en 4A República, es el canal de YouTube de Daniel Marmolejo, en donde también pueden ver el programa Los Incorruptibles. Así que ya le pido que apoye 4A con número 4A
República. Ese es el canal de YouTube de Daniel Marmolejo. Daniel, te preguntaba acerca de este descaro que resulta enfermizo de Felipe Calderón, quien muy machito y con el apoyo de comunicadores como Ciro Gómez Leiva, escupe veneno, no sé si con coraje o con desesperación, y el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy señalando que lo de Calderón fue un narcoestado. Pácatelas. Fíjate, Vicente, que he tenido la oportunidad de platicar con varios periodistas, y estos periodistas han reflexionado respecto a la condición mental de Felipe Calderón. Lo han analizado ya como un personaje enfermo emocional. Yo creo que él ya está prácticamente en una situación crítica de angustia. Ahora sí que debe tener el mal de los tecolines. Ansiedad, angustia, desesperación, sumado a Twitter, ¿no? Esta situación de Calderón, pues es prácticamente la de una persona enferma de poder, que se siente totalmente desarmado, desarticulado, y ya no entiende la forma de llegarle. No logró Calderón durante todo este tiempo, honestamente, más allá de las filias y las fobias, como escribió Santiago Nieto, que le hiciste una extraordinaria entrevista, no logró situarse dentro de una oposición crítica y responsable. Es decir, que incluso para los adeptos a Calderón resulta casi un personaje bochornoso e insostenible. Lo que señala el presidente, querido Vicente, es lo mismo que dijimos en diciembre, no sé si fue el día 20, 21 del año pasado, en términos de que lo que había instalado Genaro García Luna con su jefe Felipe Calderón en Palacio Nacional fue pues literalmente esto, como lo señala el presidente. Instaló un cártel y en consecuencia el narcoestado, porque fueron organizaciones criminales muy poderosas y muy violentas, fue tráfico de armas a espaldas de la Cámara de Diputados del Congreso. Fueron gobernadores que se dedicaron también a mantener sus vínculos con el narcotráfico, algunos de ellos están encarcelados. Fue también una situación muy crítica en donde la policía estaba controlada por el narcotráfico. Entonces, el esquema de Calderón como opinólogo sería el peor opinólogo de la historia de las galaxias. O sea, lo que tiene él de calidad moral es insostenible, y en consecuencia lo que él está tratando desesperadamente, yo creo que ya es de llamar la atención, pero lo toma en su patología como un reto a una escala de un ser despiadado. Estamos viendo, y yo así lo puedo considerar también, un ser peligroso, porque quien se atreve a ser soez en el grado insultante que él tiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con los más de 30 millones que votaron por la Cuarta Transformación, y con un proyecto pacifista, es realmente no querer mirar en el escenario del pasado el desastre que él produjo, es no asumir ninguna de las responsabilidades que él tiene como persona. Entonces habrá que identificar a este tipo de personajes sociópatas que disgregan su actitud y su accionar de la realidad, y al mismo tiempo, en un anhelo de confrontación demencial. Es una urgencia demencial de confrontación en algo que verdaderamente es absolutamente lascivo y perjudicial para la política de México y la de cualquier país. Calderón es insostenible hasta para sus adeptos, querido Vicente, y confirmo categóricamente lo dicho por el presidente, porque si instaló un cártel en Palacio Nacional, entonces fue un narcoestado. Definitivamente lo fue. Qué tremendo, qué tragedia, qué absurdo. Pero déjame hacer una crítica todavía mayor, Vicente, porque duele mucho que una mujer pueda alentar a un personaje como él.
que una persona, que la voy a tratar con mucho respeto, independientemente de la situación, la señora es menos violenta, desde luego, en el manejo verbal que él, pero qué lamentable es que haya quien asuma esto, porque es un machismo despiadado y totalmente patológico el que él demuestra, pero que una dama, una persona, una mujer pueda aplaudir la actitud, el comportamiento, demuestra que muchas de las mujeres en México todavía necesitan transitar hacia un proceso que las disgregue de sujetos perjudiciales hasta para su propia salud. He dicho, Vicente. Caray, qué fuerte. Y así de fuerte me imagino será tu opinión acerca de este nuevo escándalo y de este nuevo personaje que está en el ojo del huracán. Miguel Ángel Osorio Chong ya se había amparado, y creo que su hijo, su esposa, y empiezan a salir pues detalles verdaderamente escandalosos. 19 exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación del hoy coordinador de los senadores del PRI están siendo buscados, se les han girado órdenes de aprehensión y el Chino Chong parece hundirse poco a poco, querido Daniel. Cuando produje yo la serie llamada No se hagan pactos, Vicente, teníamos una entrada muy dramática en donde criticábamos realmente a los trácalas neoliberales, y gran parte de la producción se la dedicábamos a chong.gov.mx. ¿Qué nos demuestra esta situación en el caso de Osorio Chong? Siempre quisiéramos ver a una figura política, sobre todo cuando ocupa un cargo como el que ocupó o los cargos que ha ocupado Osorio Chong, incluso el actual de senador de la República, con un grado de elevación en cuanto a la ética, a su moral, y desde luego también a la aplicación de los recursos de ley, a la autoridad, y pues no sé, es esta honorabilidad que ha señalado el presidente que no tienen. Y realmente lo que nos demuestra es que lo que vino a traerle Peña Nieto a este país fue el congal del fraude. O sea, Peña Nieto era el zar del fraude en un congal llamado México. Es comprensible, Vicente, como muchos jóvenes ya no querían vivir en México, como muchas personas ya sentían que México no les daba respuesta, que los signos vitales de este país pues realmente estaban muy jodidos. O sea, realmente era un país en el estertor, mientras estos vivían en la avaricia, en la lujuria, a nivel estratosférico, lascivo, ¿sí? Era una avaricia lasciva, acelerada y exponencial. Es decir, en términos nuestros, chínguenselo todo, ¿no? Y realmente esta lógica de manejar el poder bajo esos argumentos significaba que podían signar cualquier pacto, que podían realizar cualquier operación comercial. Eran unos auténticos simuladores de la función pública dedicados realmente al fraude, querido Vicente. Es muy lamentable cómo puede ser que 19 personajes de su estructura estén ahorita siendo buscados por la autoridad. Pero quiero destacar algo, si me lo permites. Se está viendo, estas semanas, se está viendo la mano del fiscal. Y también correspondería a lo que dijo el presidente el día de hoy en términos de la confianza que le tiene al fiscal y que lo sitúa como un hombre de leyes, de autoridad y de honestidad. Entonces, creo que estas pues órdenes de aprehensión muestran claramente que el fiscal, a lo mejor no lo entendíamos, la manera de armonizar. Hay un factor fundamental todavía dentro de la Procuración de Justicia en México, que sería el que no haya pactos, el que sean capturados y el que cumplan con sus condenas cuando sean vinculados a un proceso y se les halle culpables.
En tal caso, Vicente, hay mucho todavía que estaría por verse en materia de la acción del Poder Judicial, pero ciertamente ya se está sacudiendo el Poder Judicial y ciertamente el que estos personajes estén siendo en este momento pues implicados en fraudes y con una posible captura en cuestión de horas, minutos o semanas, pone a la figura de Miguel Ángel Osorio Chong junto con sus amparos en una situación desventajosa moralmente para el PRI. Entonces, ¿qué pudiéramos entender bajo la derrota moral de personajes como Calderón, de personajes como Peña Nieto, como el propio PRI, igualmente otros que ya hablan menos como Fox, que sus partidos son inviables? Entonces, ya el PAN no tiene viabilidad como partido, sí tendrá adeptos, desde luego, hay una cierta clase social ayornada a la tradición política del PAN, que el PRI no tiene futuro. Ciertamente todavía hay una que otra persona que recuerda épocas del PRI que pudieron haber sido buenas en el marco institucional, pero que tampoco tiene futuro. Ya son situaciones pues que poco puede defenderse de estos partidos. Y en la condición actual de que ya no somos esas generaciones pasadas de los baby boomers que pudiéramos aplaudir partidos octogenarios porque eran los partidos de tradición familiar, y ahora por la situación crítica del coronavirus ya ni somos generación X, ni Z, ni millennials, sino pandemials, tendríamos que vacunarnos no solamente contra el COVID, sino contra las mutaciones o las nuevas cepas del PRI y del PAN, querido Vicente. Pues está fuerte, muy fuerte. Y si me permite cerrar con un tema que a lo mejor es, pues no quiero tampoco que se saque de contexto, no sé si menos importante, pero resulta que en Guanajuato, en Jalisco, solo como ejemplo, 2 estados gobernados por la oposición, pareciera que el COVID debe de tener un rasero para los de abajo, los de a pie, los pobres, y otro para los ricos. Ya veíamos la boda de la hija de Alejandro Fernández en Jalisco, en un Jalisco en donde hay mano dura, de acuerdo a Enrique Alfaro. Pues en Guanajuato, el Centro Fox, este fin de semana abrió las puertas para una boda de la familia de un conocido empresario y hasta con apoyo de la seguridad pública. Yo ya no entendí absolutamente nada. Y estamos hablando del Centro Fox de Vicente Fox, obviamente, insisto, en un Guanajuato gobernado por el PAN y que básicamente es eco de lo que ocurre en un Jalisco gobernado por Movimiento Ciudadano. Querido Vicente, que vivan los novios, ¿no? Eso es lo primero que debemos desear, que vivan los novios, que viva el arroz, las flores y los niñitos llevando allí el velo de la novia. Eso, que vivan los novios, ¿no? Pero desde luego, por las circunstancias en las que se están celebrando estas bodas, pues parecen bodas del surrealismo de Luis Buñuel. Entonces son bodas extraordinariamente llamativas que tienen características como la película El Ángel Exterminador, donde todos se meten en frac y después ya todos salen atrofiados, esperemos que no por el COVID, pero son desafíos absurdos y desde luego son pues estos acuerdos y compromisos que tiene la autoridad. Lo que nos demuestra también, Vicente, fíjate este dato, no se integraba el gobernador de Guanajuato a las reuniones del Consejo de Seguridad. Él mismo se cuestionó, se recriminó el no haberlo hecho. 2 semanas después de que se critica con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, cae el marro. Fíjate nada más las coincidencias, ¿no? Y viene siendo pues algo en un paralelismo dentro del realismo mágico de los panistas y de los de MC, el hecho de permitir que se den este tipo de reuniones. Pero Vicente, que vivan los novios.
Maestro Daniel Marmolejo, espero que la gente siga apoyando 4A República, en donde pueden ver los 3 capítulos de Guerra Híbrida. ¿Cuándo hay Incorruptibles? Vicente, muchas gracias primero por la oportunidad que me das de hablar y de plantear todos estos temas, que creo que son temas de gran interés. Hay que encontrarle a veces la gracia a la desgracia. Mañana hay Incorruptibles, hay un programa especial con el doctor Daniel Stulin, tratando de ver si existe después del COVID un futuro para nosotros los pandemials, en donde podamos tener esperanzas. Yo creo que sí hay esperanzas. Entiendo desde luego las visiones de Daniel Stulin, pero mañana promete ser un programa intenso. Yo concuerdo en muchas cosas con él y en otras no, y la verdad es de que tengo un gran aprecio por él. Hemos construido un proyecto que todavía está por aflorar, que es Homo Ex Novo, es la tierra prometida de la palabra nuestro. Homo Ex Novo, de acuerdo con los evolucionistas como el gran maestro, el doctor Eudald Carbonell, que es el director de las cuevas de Atapuerca, que analiza la prehistoria, sería el sucesor del Homo sapiens. Es decir, que Daniel Stulin y tu servidor entendemos lo que está pasando porque ya nos pusimos a trabajar en lo que va a suceder en los próximos 50 años, 1 y 2 siglos en el futuro de la humanidad, en un proceso transhumano y poshumano. Es complicado, pero vaya, él también ha escrito un libro sobre transevolución y trae una visión también sobre el futuro de la humanidad y la tecnología. Es complejo, pero pues vamos a abordar el tema del futuro. Mira, Vicente, en ocasión pasada, cuando se dio la cumbre del G20, le comenté yo al presidente Andrés Manuel López Obrador, al canciller Marcelo Ebrard y al doctor Hugo López-Gatell, saliendo ellos de la reunión del G20 en la mañanera, que cada año 10 millones de personas se desplazan, 100 millones de personas se desplazan a la línea de la pobreza a consecuencia de necesidades de salud, hospitalización, cirugías, enfermedades crónicas, muchas cuestiones que se generan, discapacidades. 100 millones. Hasta el momento hay datos de que pudieran ser 1,000 millones, Vicente. Estos 1,000 millones se encontrarían en una fragilidad inesperada para el año 2020. Aquí le mando saludos a Moni Vidente y a todos estos personajes que verdaderamente no nos advirtieron de absolutamente nada, ¿no? Pero estos 1,000 millones realmente es una terrible carga dolorosa para todos los gobiernos del mundo. Si ya las desestabilizaciones que generaron las primaveras árabes, las guerras en el Medio Oriente, todo este clima en África de dolor, de destrucción de gobiernos, generó movimientos migratorios muy duros, ¿qué va a pasar con este empobrecimiento? Mira, hay que ser realistas, Vicente. Lo peor que le pudo pasar a la 4T, si ya lo había sido Calderón, que impidió el proceso de evolución democrática de México, fracturó la democracia ese de gandalla, y después nos metió en una guerra con sus cuates los narcos. Ahora viene esta pandemia. Fíjate qué difícil es para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiero, bajo esta óptica, Vicente, argumentar que tenemos una grave y compleja responsabilidad, pero que solamente de manera fraterna lo vamos a lograr. De allí que, a pesar de que México, como muchos países, está cargado de demonios, como los que hemos descrito durante todo esto, excepto los novios, ¿no?, a quienes les deseamos lo mejor, la realidad es de que vamos a un mundo diferente y puede ser cruel. Pero analicemos en Incorruptibles esta situación y tratemos de replantearnos los caminos. Lo que hoy vi con la cooperativa, querido Vicente, es un clima de hermandad y de interés del diálogo para quienes se sientan todavía con ese hálito de paternalismo del Billy. Pero al haber ese diálogo se puede romper la tensión y llegar a una concordia y a productividad. México en todas las áreas requeriría lo mismo y pues hay que analizarlo.
nos es difícil. El crecimiento, pues estamos en decrecimiento, Vicente. Estamos en un momento difícil. Desde aquí también, rápidamente, celebrar a los migrantes, Vicente. Porque además de ser señalados como héroes, uno de ellos me ha escrito que vive en Texas y dice, es que sí somos héroes, pero nos siguen viendo como moneda de cambio. Necesitamos todavía cambios paradigmáticos en la cuarta transformación para que nuestro papel no sea solamente el de sostener la economía, sino el de establecer un reencuentro con nuestro país y tener mejores condiciones donde no nos extorsionen, donde no nos quiten tanto dinero en comisiones y donde lo que nosotros veamos no se nos pierda en las tiendas de conveniencia o en las de abonos chiquitos, sino que podamos ver florecer la economía de nuestra patria y de los rincones de donde tuvimos que emigrar. Creo, Vicente, que esa misión es una misión de sin censura. Y yo desde aquí celebro mucho, porque, déjame decirte también, y perdón, te mandan muchos saludos los cooperativistas. Ellos sienten, Vicente, que cuando tú les abriste el espacio en la televisión pública, también tuvo un costo para ti y para tu proyecto. Se sienten, solidarios contigo porque pudiste dar valientemente la apertura a su circunstancia de tragedia. Estaban madreadísimos, encarcelados con fabricación de delitos. Fuiste tú, Vicente, quien le abrió, y quería también, además de reflexionar sobre lo que viene mañana en Incorruptibles, transmitirte el cariño de los cooperativistas. Y yo te agradezco mucho, mi querido Daniel. Es recíproco para los cooperativistas, para ti, mi reconocimiento. Vamos a estar al pendiente de Incorruptibles con el gran Daniel Stulin mañana y siempre en 4A República. Suscríbanse, apoyen los esfuerzos independientes de nuestro amigo Daniel Marmolejo, al que respetamos, al que admiramos y al que le agradecemos. Mi querido Dani, te mando un abrazo. Que vivan los novios y hasta la victoria siempre, querido Vicente. Sale pues, un abrazo, Daniel Marmolejo, hablando con nosotros sin censura.